Bueno, siguiendo el guión que me hizo llegar el padre Alberto, de en qué puntos quería que centrara mi exposición sobre la masonería, me ajusto a ello y vamos con el primero. Breve antecedente histórico. Es decir, supongo que ahí lo que quiere que se aclare es cómo nace esta secta, por qué nace, qué ha pasado luego, un recorrido histórico que tiene que ser forzosamente breve, porque hay 4 puntos más. La masonería, por más que se atribuya precedentes mucho más antiguos y brillantes, ¿no?, nace en junio de 1714, no es tan antigua. Bueno, ya tiene tiempo, pero en fin, no se remonta. Bueno, es que según ellos se van al Antiguo Testamento como origen de la masonería, siguen bajando y naturalmente todo personaje destacado ha pertenecido a ella. Eso es su leyenda. Pero es que en el primer reglamento masónico, que no se ha derogado, que se llama las Constituciones de Anderson, sostienen lo mismo. O sea que ya lo que tienen como reglamento es todo un conjunto de invenciones demenciales, con el agravante de que están manipulando el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el personaje central es Irán Abif. En la leyenda masónica es el personaje clave. Irán Abif está en la Biblia, en el libro de los Reyes. Es un orfebre que el rey de Tiro envía a Salomón para que le construya las columnas del templo. Ya está. Bueno, pues ellos ya hayan sacado un personaje que es el depositario de todo el saber oculto que ellos han ido transmitiendo. No se sabe cómo lo reciben, pero bueno, les viene nada menos que de Irán Abif. Irán Abif, a su vez, lo recibe de Caín, porque es descendiente suyo. Todo esto según la leyenda, claro. Entonces, aquí estoy tocando un tema que es fundamental al hablar de masonería. Es que, aparte de otras creencias, sobre todo la masonería es gnóstica. Es decir, que parten de una herejía que es la más perversa, porque aquí no es que haya un error y una soberbia por parte del heresiarca, sino que hay una invención. Y en esa invención manipulan, como lo han hecho todos los gnósticos. La masonería es una secta más de gnosticismo. Manipulan la historia en vez de en verdad y mentira. En el caso de la masonería digo que la leyenda es demencial, absolutamente. Pero claro, el gran atractivo que tiene para muchos es que si te metes en la secta vas a ir conociendo gradualmente los grandes misterios de la historia, del hombre, de la humanidad en conjunto. Y es, según ellos, el conocimiento más elevado que se puede alcanzar. Tanto que ya el que se haya iniciado en la masonería y grado a grado, porque según en qué obediencia puede haber hasta 33 grados, vaya pasando de uno en otro, al final comprenderá cuál es la verdad. O sea que no es la verdad de la revelación, ya empezamos por ahí, quede claro, sino que es una verdad que, según ellos, te transmiten grupos reducidos de iniciados a otros que se inician en la secta. Esto es lo fundamental. Pero bueno, aquí no me quiero detener. La masonería, como digo, nace en 1714, enseguida pasa al continente, desde Inglaterra, empiezan a fundar logias, que son las unidades masónicas donde se reúnen, donde realizan sus ritos y también sus reuniones. Todo está perfectamente reglado dentro de la logia, los cargos, todo. Hay un maestro, hay un vigilante primero, vigilante segundo, y ahí es donde el iniciado va a ir empezando ese camino que le lleva a hacer, le llega a convertir en un hombre superior. Es la piedra cúbica. Cuando acaba el recorrido le llaman así. Ya es perfecto. No necesita redentores de ningún tipo. Bueno, la logia, las logias empiezan a fundarse en el continente europeo. En principio obedecen todas a la Gran Logia de Inglaterra, que procede de aquella primera fundación en Londres, claro. Esa es la masonería, diríamos, que se llama regular, la más conservadora, porque acepta los landmark, es decir, las instrucciones que ya se dieron desde el principio. Ahora hablaré un poco de las instrucciones en cuestión. Hay una masonería después irregular, que es más revolucionaria que esta, aunque esta lo es muchísimo. Cualquier rama de la masonería lo es, por definición. Y bueno, aquí en el continente pues ha tenido parte, históricamente hablando, en fenómenos siempre revolucionarios, por más que ahora intenten darnos otra imagen. La Revolución Francesa
pues ellos mismos proclaman que es obra de ellos. No diría yo tanto, pero que tuvieron una parte muy activa en la revolución, en su preparación, sobre todo, es verdad. Luego en la revolución fueron guillotinados más de uno, pero aquello acabó en un enfrentamiento incluso entre los propios promotores de la misma. Las revoluciones liberales, que son las del siglo XIX, y tratan de recuperar el espíritu revolucionario de la primera, son todas de origen masónico. Las logias masónicas funcionaban como una red oculta, porque una característica de la secta es que es secreto todo lo que se habla en ellas, y no divulgan, casi nunca dan a conocer su condición de masones, aunque ahora ya empiezan a hacerlo porque está bien visto. Hace poco el último ha sido Antonio Hernández, que es el jefe de estrategia de Pedro Sánchez, un sevillano joven que no ha tenido ningún problema en confesar que es masón. A continuación, en la misma entrevista, dice que masonería y política tienen que estar separadas. Pues no estés en ese cargo. Pero estás dirigiendo la estrategia de un señor que es el presidente del gobierno ahora mismo. O sea, que eso es política, que yo sepa. O sea, la contradicción es permanente. Pero bueno, no hay revolución de la francesa hasta hoy en la que no estén. Las liberales acaban estableciendo el régimen liberal en todo el continente europeo, la primera mitad del siglo XIX. Y como digo, la red de conexión, el motor de arranque y la red de conexión son las logias. Además, como es una estructura supranacional, tienen la facilidad de que se comunican y siguen instrucciones pues según la obediencia que tengan, pero está por encima de las fronteras de las naciones e incluso de los continentes. La independencia de los virreinatos españoles fue en buena medida obra de ellos, en una conexión directísima entre las logias americanas y las de aquí, concretamente las de Cádiz. Bueno, podría detenerme en cada uno de estos episodios revolucionarios, pero quiero solamente dar unas pinceladas porque nos quedaríamos nada más que en esto. La revolución comunista, pues también intervienen en ella. De hecho, hay contactos muy significativos entre uno de los protagonistas de esta revolución, Trotsky, concretamente, que recibe la financiación de la gran banca norteamericana. Ese es un dato para tener en cuenta. Y cuando Trotsky vuelve a Rusia para seguir la nueva fase de la revolución, la bolchevique, son detenidos en Canadá y logran conseguir, digo en plural porque iba con un grupo de revolucionarios también marxistas que, como él, se habían exiliado o eran americanos o se habían exiliado en Nueva York. Sigue en viaje porque el presidente Wilson se pone en contacto con las autoridades canadienses y facilita la salida de este grupo hacia Rusia. Y claro, la gran pregunta es cómo el presidente de los Estados Unidos, aunque fuera de entonces, y la gran banca están financiando esto. Ahí queda la pregunta, pero adelanto ya la respuesta. Pues porque precisamente en esa gran banca abundan ya los masones, evidentemente la banca Warburg con sus socios, tanto en Europa como en América, la banca Rothschild, por ejemplo. Estamos hablando de la élite de la masonería. Pues buscan lo mismo que el marxismo en un sentido, que es arrancar de cero. Es decir, construir un mundo demoliendo el que existe. ¿Y qué es lo que más estorba en este proyecto revolucionario? El cristianismo. Claramente es eso, es crear una sociedad nueva, un hombre nuevo, anticristiano, por más que ellos hablen de la tolerancia, este es un objetivo que tienen que batir. Y claro, ahí se encuentran con que los masones liberales, como pueden ser los banqueros americanos, que luego no lo harán tanto, porque uno de los más destacados, Mandel House, que era además asesor de Wilson, bueno, este más que banquero viene de una familia de banqueros y es amigo y socio de muchos de los que he nombrado. Pero este tiene un libro publicado que se llama Philip Drew, Administrador, donde dice que lo que él querría es que se realizara o que se alcanzara una sociedad como la que Marx soñó. Entonces, aquí vamos de sorpresa en sorpresa, pero claro, siempre comparten eso. Las palabras de paso en la masonería, de rito y que además definen muy bien lo que es, son, por ejemplo, ordo ab caos. El orden vendrá del caos. Luego hay que destruir lo que existe. Eso ya está en la Hermandad de los Rosacruz, que es un precedente directo de la masonería. O solve et coagula. Disuelve y coagula. Primero hay que disolver. Bueno, están en todas las revoluciones, en definitiva.
Aquí en la Segunda República, en España, bueno, en todo el siglo XIX están muy presentes, en la Segunda República de una forma muy clara. Además, ahí sí que encuentras nombres, datos, la logia, la fecha de iniciación de todos ellos, o de la mayoría, y empiezas a entender qué es lo que pasó aquí. Por ejemplo, en la persecución contra la Iglesia que se dio en los años 30 aquí en España, a partir del 31, está la mano de la masonería. El que redacta la Constitución del 31, don Luis Jiménez de Asúa, ilustre jurista, es el hermano Carrara, porque adoptan un nombre simbólico al entrar en la secta, de la Gran Logia Regional del Centro. Ya tenemos hasta el dato de qué logia es y cómo se llamaba, cuál era su nombre simbólico. Y este señor preside la comisión parlamentaria que tiene que redactar el texto constitucional del año 31. Así que no nos debe chocar lo que pasó a continuación, a partir de ahí. No fue luego. La quema de conventos es el 31, en mayo del 31, no había pasado ni el mes desde la proclamación de la República. Y luego ya viene la ley de congregaciones religiosas que prohíbe a la Iglesia cualquier actividad prácticamente. No puede, por supuesto, dedicarse a la enseñanza, siempre el caballo de batalla en cualquier país. Francia es un ejemplo muy claro, ¿no? El laicismo que hay en las escuelas. O aquí en España están ellos también. La enseñanza, ya lo denunció León XIII, el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus, que es la condena más completa que se ha hecho nunca sobre el tema. La enseñanza. Claro, formar generaciones nuevas según el molde masónico. Bueno, así hasta que llegamos al Frente Popular. Y en el Frente Popular nos encontramos con que hay presidentes masones, hay ministros que también lo son, y en los bancos de la izquierda pues nos encontramos un 40% de diputados masones en las Cortes de la República. En los de la derecha no había, no se ha localizado al menos ninguno. Y claro, la explicación es bien breve. Eran católicos, ¿no? Católicos coherentes. Hoy no pasaría eso. Desde luego, la situación no es esta. Es mucho más complicada que entonces. Entonces había dos bandos muy claros. Aunque, claro, ya estamos definiendo un poco la situación. Claridad, hablando de masonería, son casi conceptos incompatibles, pero nos entendemos, estamos hablando de... En política, ¿dónde estaban? Pues estaban en el bando de la izquierda. O del centro-izquierda. Todos los partidos republicanos y marxistas estaban trufados de masones. Así acabó la cosa como acabó. ¿En qué? Pues en un holocausto católico que origina ya en la guerra civil, en 3 años, bueno, sobre todo en los 2 primeros de la guerra, cerca de 7.000 asesinatos. Solo entre sacerdotes y religiosos. Religiosas también incluidas, claro. 7.000 personas. Y eso que estamos hablando de la mitad de España. Si hubieran controlado todo el territorio nacional, ni sé qué cifras estaríamos manejando. Y si ya habláramos de laicos que mueren por su fe, la cifra se dispara, pero eso es más difícil demostrarlo y comprobarlo. Yo doy las cifras de los sacerdotes y religiosos. Son 6.800 algo. Bueno, esta es la realidad histórica, un breve resumen histórico de lo que la masonería ha representado desde que nace. Realidad actual en España. Bueno, la realidad actual en España es preocupante, porque si bien tenemos muchos menos masones que países como Francia, muchísimos menos, está organizada la masonería aquí desde el año 79. Durante el franquismo estuvo prohibida y había un tribunal de represión de la masonería, que luego han manipulado por completo. Lo presentan como un tribunal que condenaba a muerte a la gente por pertenecer a la secta. Falso. Lo más que te podía caer era prisión menor, por ser masón, simplemente. Si habías llegado, según a qué grados. A partir del 12, desde luego, era prisión menor. Los masones que fueron ejecutados en época de Franco, sobre todo al acabar la guerra, no lo fueron por ser masones. Porque la ley, no hay más que leérsela, no contempla esa pena. La pena de muerte no existe para ese delito. Ahora, eso sí, el masón podía ir a la cárcel y lo que, desde luego, en cualquier caso, quedaba inhabilitado de por vida para la función pública. O sea, hay una clara persecución de la masonería en el sentido de que Franco le atribuye, y todo el entorno de Franco también, pues los males de España. Y no vamos a decir, si se estudia nuestra historia, que no tuvieran razón. Ahí lo dejo. En el 79, justo acabando la transición. Bueno, no, todavía quedaban. Pretenden... la verdad es que en los últimos años de Franco
alguna logia, encubiertamente, claro, se había ido abriendo, preparando el terreno ya aquí en España. Seguía estando prohibido, en principio, pero ya el Tribunal de Represión de la Masonería se había desmontado en los años 60, ya bastante. Pero en el 79 consiguen una sentencia del Tribunal Supremo, que es la que hace que se puedan legalizar, porque hasta entonces la Fiscalía había siempre impedido que se hiciera. En la audiencia también les habían dado la razón, recurre a la Fiscalía. Finalmente ya van al Supremo, ganan el último recurso y están inscritos en el registro de asociaciones como cualquier otra de las asociaciones legales de España, lo cual te hace pensar cuál es la causa de que mantengan tanto el secreto, si es legal, perfectamente legal. Aquí hay un divorcio clarísimo entre lo que el Estado español dice o establece en relación con la masonería y lo que la Iglesia dice, porque ha seguido diciéndolo después también de la transición española. Y es que no se puede ser masón. Ahora iremos con eso. La realidad se ha ido complicando cada vez más aquí en España, porque en 2017, que eran los 300 años, el tercer centenario de la masonería, pues hubo grandes sorpresas. Varios parlamentos autonómicos, empezó el de Baleares, si no recuerdo mal, votaron resoluciones a favor de la masonería, de su honorabilidad, y además reclamando que no se les persiguiera más y que no se les matara. ¿Dónde los matan? ¿O dónde los han matado? Desde luego aquí no. Bueno, pues en Baleares la resolución se votó unánimemente. Todos los diputados del Parlamento Balear votaron a favor. En Cataluña no hay que decirlo, por supuesto tuvieron su homenaje. La propia presidenta del Parlamento, Forcadell, hizo un discurso de elogio, destacando también la identidad entre Cataluña y la masonería. Fuera de España, ni que digamos, el presidente francés, Hollande, acudió a la sede de la Gran Logia de Francia para agradecerles todo lo que habían aportado a la República. Pero volvamos a España. Han seguido varios parlamentos respaldando a la masonería después, y el último, por sorprendente que resulte, ha sido el gallego. Lo que nos indica que, evidentemente, como decía antes, ya no tiene nada que ver de qué partido político sean las personas para que estén involucradas en esto o no. Que sean masones o no, eso ya se puede comprobar o no, porque sigue siendo secreto, y no lo suelen decir. Pero yo digo que a mí me da igual, cuando me preguntan nombres, que es muy frecuente, siempre digo que también existe el masón sin mandil. Se llama así a los que siguen las consignas sin necesidad de haberse iniciado en una logia, concretamente, y por lo tanto no participan en los trabajos masónicos, como ellos llaman, pero están siguiendo la estrategia. A mí me da igual que se hayan... Hombre, si se han iniciado es más grave, pero que sigan la estrategia masónica sin ser masones es que casi les sitúa en el mismo plano que a los otros. Cuarto punto. ¿Por qué la masonería es anticatólica? Concepto de Dios y de Jesús. Yo creo que aquí está lo más importante que tengo que decir hoy, en lo que he insistido siempre que he tenido ocasión de hablar de la masonería. ¿Por qué es anticatólica? Bueno, podríamos pensar, y esto nos despistaría, que aquellos fundadores de la masonería, en su mayor parte clérigos de iglesias reformadas, por supuesto, protestantes, todos ellos, presbiterianos, tuvieron un gran protagonismo en la fundación. Van a ir a por lo católico, evidentemente, como ocurría en la Inglaterra de su tiempo. Había una legislación contra los católicos aún vigente, que había sido durísima desde el siglo XVI, en el siglo XVII entero, y buena parte del XVIII también. Bueno, puedes pensar, querían asegurarse de que el catolicismo no volviera a prosperar jamás allí. Pero no. Esto tiene más enjundia. Y aquí enlazo con lo que dije en el punto primero. La masonería es gnóstica. También como aquí podríamos hablar de lo mismo, porque en el punto 2, aparte de decir que es la masonería, el padre Alberto me dice que hable de hermetismo, relativismo, humanismo secular, los rasgos generales de la masonería. Relativismo, claro. ¿Por qué son relativistas, moralmente hablando? Pues porque no hay una religión masónica en principio, que la hay. Al final tienen un conjunto de creencias que forman una religión aparte. Pero ellos se supone que aceptan a cualquiera, exigiéndole el cumplimiento de alguno de estos landmarks, bueno, de todos en principio, en la regular, en la otra no.
como somos abiertos a todo, hay desde el principio un claro sincretismo en la masonería, pues en esa apertura a todos se les exige que acepten lo común, y aquí está la falacia, a todas las religiones, cosa que no existe, porque no tenemos nada en común con muchas de las religiones. Con las cristianas, bueno, si creen en la Santísima Trinidad, por supuesto ya tenemos algo en común, aunque tengamos grandes diferencias, pero cuando salimos del mundo cristiano nos encontramos ya con realidades que no tienen nada que ver muchas veces con el cristianismo en sí. Así que lo que hay es una apertura en la que cabe, por supuesto, posturas que hoy están muy en boga, y ahora entenderemos el porqué, como es el panteísmo. El panteísmo la masonería lo ha practicado desde el principio. Eso ya lo denuncian los papas del siglo XIX que han estudiado bien el asunto. Especialmente tengo que citar de nuevo a León XIII y su encíclica magna sobre el tema, Humanum Genus. Humanismo secular. Bueno, pues esto del humanismo es que la masonería o la gnosis masónica es antropocéntrica, lo basa todo en el hombre. El hombre es lo único digno de adoración. Esto lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero en su biografía autorizada, Madera de Zapatero, desuso de todo. Ahí dice que a medida que ha ido evolucionando ha comprendido que lo único digno de adoración es el hombre. Así se nos ha dado a conocer, añade. Aunque ha negado ser masón, ahí está desvelando lo que parece evidente que es un proceso iniciático. Bueno, es el hombre, volvemos a lo que dije antes, el hombre elevado a la categoría de casi la perfección, esa piedra cúbica, no necesita ayudas espirituales de nadie, ya ha comprendido la verdad, se la han dado a conocer en su logia. Ahora bien, ¿por qué es anticatólica? Yo esto lo ampliaría y diría que es anticristiana, cosa que los grandes expertos entendieron enseguida. Cito de pasada a un autor del siglo XX, Walton Hanna, un inglés, precisamente de la patria donde nace la masonería, que totalmente convertido, acabó al catolicismo, denuncia que lo que hay en los rituales es anticristiano, no solo anticatólico. Entonces, vamos a la esencia. La esencia es que en ese proceso iniciático, aunque en los grados iniciales normalmente no se revela a los que entran en la masonería, en ese proceso quien ilumina el camino del masón es Lucifer. Para ellos Lucifer no es Satanás, aunque tampoco tienen problema demasiado con Satanás. Ya comentaremos, pero esto que quiero que quede claro, porque cuando llegas a entenderlo, a mí me parece que todo lo demás resulta superfluo. Si en las logias se venera a Lucifer, unos lo saben, otros lo saben menos, o lo captan menos, hasta que llegan a los grados altos. Como decía Ricardo de la Cierva, en los grados bajos se engaña al masón, que es otra de las causas de rechazo por parte de la Iglesia. Aunque depende. Hablando de Lucifer, a mí me han enseñado mucho algunos masones conversos, pero el que más me ha enseñado es Sergio Abad Gallardo. Es francés, aunque tiene apellidos españoles, Serge Abad Gallardo. Yo le conocí hace años que vino a Madrid a presentar su libro traducido al español, el primero de ellos, ¿Por qué dejé de ser masón? Resumiendo, fue por una conversión en la que interviene la piedad mariana muchísimo. En viaje a Lourdes, este hombre se convierte, va con su mujer, y claro, ahí ya comprende que en la logia no pinta demasiado, se va. Le avisan de que va a ser su ruina y se cumplió. Doy fe de que se cumplió. Pero bueno, por lo menos no le amenazaron de muerte como le pasó a otro masón converso, Maurice Queyet, también francés, que vive aún, si no me equivoco, que fue el primero que rompió el fuego y empezó a contar lo que pasaba ahí dentro, cuando ya se había salido. Y cómo a él sí que le amenazaron de muerte. A Sergio no, pero le arruinaron como le avisaron. Tuvo 3 visitas con 3 personas que vinieron a verle para decirle lo que podía ocurrirle, que era de quedarse en la calle, él y su mujer. Bueno, han tenido que vivir gracias a la ayuda de sus hijos, que no tenían ni cómo, y tenían una posición brillante. Pero claro, igual que te lo dan, te lo quitan, porque el gran peligro del masón que se va de la masonería es que hable. Claro, el secreto dentro de la masonería es una pieza clave. Es más, los juramentos que tienen que hacer
sobre todo cuando entran, de mantener en secreto lo que allí aprendan o vean, son terribles. En la masonería regular, en la inglesa, juraban hasta no hace mucho, ahora han ido suprimiendo los castigos corporales, porque claro, al irse conociendo un poco mejor lo que hay ahí, esto no quedaba bien, pero durante siglos lo han jurado, hasta el siglo XX. Aceptaban ser decapitados si violaban el secreto. Y algo muy curioso, como toda la masonería está llena de simbolismo, aceptaban también que se les arrancase la lengua, aunque ya les daba igual, físicamente hablando estaban degollados, y que la lengua fuera enterrada en la playa a X distancia exacta de la marea alta. Todo eso se me escapa, no sé qué tiene que ver la lengua por haber hablado, supongo, aunque tienen prohibido o aceptaban que se les matara si revelaban los secretos, aunque fuera por escrito, sobre cualquier material. Bueno, el secreto se mantiene, claro, pero como decía Sergio, cuando él deja la masonería, empieza a ver lo que hay dentro. Sobre todo empieza a darse cuenta, porque mientras estuvo allí estaba como ofuscado. Al principio con mucho entusiasmo, luego menos. Pero cuando yo el día que lo conocí, el primer día, ya le pregunté, ¿tú en qué grado supiste que se veneraba a Lucifer? Y me contestó, él pertenecía, hay que aclarar, a una obediencia llamada derecho humano, que es quizá la más expresamente luciferina, o donde más lo han reconocido. A él le chocaba que había una adoración de Lucifer una vez al año. En el grado 1, le preguntó a su maestro, el maestro de su logia, que cómo era aquello. Y le contestó el maestro que no se preocupara, que era solo algo simbólico y se hacía una vez al año. Pero lo hacían. Bueno, Lucifer para ellos representa la libertad, porque es quien se levanta contra la autoridad, contra lo impuesto, contra Dios, en resumen. Y lo que hace es iluminar el camino del masón. Por ejemplo, uno de los más destacados masones del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo allí una autoridad indiscutible, Albert Pike, que era un militar norteamericano en general, escribe un himno a Lucifer, así, directamente. Leo una estrofa. Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre, dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. Es él quien lleva la luz y con sus resplandores ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudéis. Está reconociendo que hay un acompañamiento por parte del portador de la luz, aunque pueda parecer contradictorio. Hay cosas más graves que esto que sí, creo que me va a dar tiempo de traer aquí. Bueno, pues yo le dije que realmente me parecía que lo más importante era este asunto. Y su siguiente libro, ya el título lo dice todo, Serví a Lucifer sin saberlo. Y ahí explica lo que hay oculto del luciferismo en todos los ritos en los que van pasando de un grado a otro o en las ceremonias que celebran. Por cierto, que los obispos alemanes en el siglo XX, en conversaciones con la masonería, con la Gran Logia de Alemania, descubrieron que ritos y palabras, como dicen en su declaración, imprimen carácter en el masón. Tienen un carácter, dicen ellos, de cuño sacramental. Bueno, pues en el libro de Sergio, Yo serví a Lucifer sin saberlo, analiza todo lo que él ve allí dentro. Y hay una clara equiparación entre el bien y el mal. Ahí entramos en una confusión. Bueno, esos conceptos ni siquiera existen tan claramente. Pero entre Cristo y Lucifer. De hecho, hay una figura que se representa a menudo, creo que es del tarot, que luego sacó cuando vino a Madrid, en una conferencia. También vino a presentar mi libro sobre la masonería, se lo pedí y vino. Hubo que ayudarle porque no tenía dinero ni para venir aquí, pero vino. Y claro, mejor testimonio que sé, no existía. Porque él sabía y hablaba en primera persona de lo que había vivido allí. Bueno, pues en la figura en cuestión está señalando con un dedo hacia arriba, hacia el cielo, y con otro hacia la tierra, el infierno. Él explicaba que es esa dualidad en la cual da lo mismo. Claro, esto, me acordé de esto que él explicaba, más de una vez me ha ocurrido, porque un masón famoso aquí en España
a un amigo común, mío y de él. Un día hablando de religión le decía, desengáñate, es lo mismo plantar un árbol a Dios o plantárselo al demonio. Esto me lo contó mi amigo y bueno, ahí entiendes por qué el personaje en cuestión se ha dedicado a fundar logias siempre que ha tenido ocasión. Pero hace poco, en una conferencia, bueno, en un vídeo que hay mío en YouTube, en el que hablo del grado 29, cuando tienen que pisar un crucifijo, aunque creo que esto lo han ido descafeinando, según me contaba un masón argentino hace poco. El 29 del rito escocés es ya un grado altísimo. Y ahí han tenido ya, reciben los que no se hubieran enterado, una iluminación bien clara de lo que están haciendo. Bueno, pues en ese vídeo, luego como suele ocurrir, hay comentarios. Y uno de ellos dice algo así, citándolo de memoria. El amigo, que era yo, no se ha enterado de nada, dice. Cristo y Lucifer son el mismo. Nos vamos acercando al tema. Bueno, Lucifer, según ellos, es benéfico, es el que nos ayuda a crecer, nos ilumina. Esto, como digo, no hay masón de grado alto que no lo sepa. En unas obediencias antes, en otras después. Pero vamos con Satanás. En la masonería se venera a un ser supremo. Esto, según las exigencias masónicas de la regular, según sus landmarks, es obligatorio. Tiene que tener una creencia religiosa en un ser supremo, al que llaman gran arquitecto del universo. Y en honor de ese gran arquitecto es como se realizan todo lo que escriben, lo que redactan, lo que debaten, las planchas masónicas en las logias. Todo está escrito a mayor gloria del gran arquitecto del universo. Ahora bien, es interesante saber quién es este personaje. Podríamos pensar que es alguien cercano, sí, y lo es, al ser supremo de los deístas, que dicen que por la razón llegamos a entender que tiene que haber un Dios, un creador, pero claro, desde luego no es el de la revelación. En la masonería tú no puedes sostener ningún dogma cristiano, porque ellos tienen los suyos, pero un dogma tuyo no. Y claro, te he traído algunas citas que incluyen mi libro. ¿Quién es el Gabu? El gran arquitecto. ¿Quién es? Esto es algo que apareció publicado en 1909 en la Revista de la Masonería. Bueno, Revista de la Masonería, es italiana. En 1874 esta publicación sostenía que puede adaptarse a todos los gustos, incluso a los de un ateo, porque ya en el siglo XIX se acepta, en según qué obediencias, en la irregular desde luego, que pueden entrar los ateos, en la regular no. Pero vamos con lo que dice la misma revista en el año 1909. Se reprocha a la masonería que la fórmula del gran arquitecto sea ambigua, pero constituye la afirmación más justa y abierta de miras del inmenso principio de la existencia y puede perfectamente representar, atención, al Dios de Mancini, lo mismo que al Satanás de Carducci. Es Dios en cuanto fuente del amor, no del odio. Es Satanás en cuanto genio del bien, no del mal. Satanás, aquí no han dicho Lucifer. Y lo dice una revista que era una publicación de ellos. Cuando habla de, aquí en este artículo, el autor del Dios, bueno, el Satanás de Giosuè Carducci. Carducci es un gran poeta italiano de la segunda mitad del siglo XIX que obtiene el Premio Nobel de Literatura en el año 1906, que había escrito un himno a Satanás, por supuesto era masón. Se inició después de escribir esto y luego fue muy activo, fundó una logia, la Logia Felsinea. Él se inició en 1866. Atención con el himno que había escrito, que se llama así, Himno a Satana. Tú, Satán, respiras en mi verso, si al romper mi pecho a Dios desafío. Salud, Satanás, oh rebelión, oh fuerza de la revancha, de la razón. Se alcen a ti sagrados inciensos y votos. Al Jehová de los curas tú has vencido. Aquí no habla de Lucifer. Y además habla claramente de esa oposición contra la Iglesia,
son anticlericales por definición, pero lo son de manera especial si hablamos del clero católico. Aunque, insisto, esto no es compatible con ninguna creencia cristiana, no ya católica. Porque hay quien piensa que la incompatibilidad se ha dado entre el catolicismo y la masonería. No es verdad. Otras iglesias, como por ejemplo, bueno, por supuesto la ortodoxa griega, los condenó. Los presbiterianos también, los metodistas también. Hay algunas protestantes que no lo han hecho, pero es que ya hasta los anglicanos, que no han hecho una condena formal en el siglo XX, a partir de las publicaciones de Walton Hannah, al que mencionaba antes, sí que el arzobispo de Canterbury llegó a decir que la palabra secreta de la masonería era blasfema y pagana. Esa palabra secreta es Yabulón, que es un acrónimo que mezcla a Yahvé, el Dios verdadero, con Baal, que es una divinidad diabólica, y On, que es el prefijo de Osiris, una divinidad pagana. Claro, que menos podía decir el arzobispo de Canterbury que la palabra en cuestión era blasfema y pagana. Bueno, él, que había sido masón, dejó de serlo, y muchos obispos anglicanos también, después de esto. No ha habido una condena expresa, pero esto es un documento oficial de la Casa de la Iglesia en Inglaterra. Resumiendo, ¿quién es el gran arquitecto? Aquí cito a un gran experto al que yo he seguido bastante, José Antonio Ullate, que publicó El secreto masónico desvelado. Es contemporáneo nuestro. Y lo resume así. No repugna al concepto masónico de Gadu, gran arquitecto, que se haga significar a Lucifer. Puede ser un dios, puede ser la materia del ateo y puede ser hasta Satanás. Sin que, ofrecidas las debidas explicaciones, ningún masón regular, por más que personalmente le repugne esta interpretación, pueda objetar nada desde el punto de vista de los landmarks y de la legislación masónica. Insisto que, dicho esto, yo creo que todo lo demás casi nos sobra. ¿Cómo no va a ser anticatólica una secta que tiene como iluminador y guía a Lucifer? Y donde se venera a un ser indefinido que puede ser Satanás, sin problema. Bueno, pues sobran comentarios, me parece. Concepto de Dios y de Jesús, pues Jesús lo relativiza también. Atención, que nadie se confunda, porque en las logias quizá, y según en cuál de los grados estés, puede que no hayas a hablar de Jesús, ni hablar en contra ni nada, pero están en contra, por supuesto. En contra de Jesús como Dios. Eso no, porque si aceptaran eso, entonces serían cristianos. Y por supuesto eso no. En nombre de la tolerancia, lo que son es intolerantes. De ahí que el relativismo que se ha impuesto en Occidente hace ya mucho, esa dictadura del relativismo de la que hablaba Benedicto XVI, sea de origen masónico. La corrección política, lo mismo. Es una mordaza. Es una mordaza de la que se han apropiado para callar la boca a todo el que no piense como ellos. ¿Cómo puede un cristiano proclamarse como tal y ser masón? Pues sencillamente no puede, de ninguna de las maneras. No puede, si fuera medianamente coherente, sobre todo con su condición de cristiano, por lo menos un católico, porque la Iglesia ha condenado esto en 200 ocasiones. Ya en 1738, Clemente XII publica la primera condena pontificia, que es in eminenti, condena con excomunión a todo el que pertenezca a la secta, incluso quien colabore con ellos. En 1751, Benedicto XIV publica Providas, donde ya también vuelve a reiterar la condena, diciendo que como se había divulgado o se había propagado el rumor de que no había ningún problema, ninguna incompatibilidad, puesto que el nuevo pontífice no había confirmado la condena del anterior, pues ya eso significaba que estaba permitido. Y bueno, la condena de Benedicto XIV es todavía más contundente, reitera la excomunión, por supuesto, pero añade otros elementos más. Y así podemos seguir Pío VI, todos los papas del siglo XIX, hasta que llegamos al siglo XX. Bueno, he mencionado ya varias veces a León XIII. No me da tiempo de hablar de él, pero en Humanum Genus, en esa encíclica que he traído aquí hoy, que he mencionado varias veces, la introducción es muy impresionante porque habla de los dos bandos. Humanum Genus significa linaje humano,
Y es que la encíclica empieza así: el linaje humano, desde que se hubo apartado de Dios por el pecado, está dividido en dos bandos, diversos y adversos. Y habla claramente: el de Jesucristo y el de Satanás. Estoy resumiendo mucho la introducción, pero lo deja clarísimo. Llegamos al siglo XX. No cambia la situación. En 1917 se publica el Código de Derecho Canónico, el primero, en el que hay varios de los cánones donde hablan directamente de la masonería, con excomunión, con pena de excomunión. Especialmente grave en el caso de clérigos, si es que se hallase alguno. Esos pierden cualquier cargo, beneficio o cualquier cosa. Pero vamos a terminar ya, porque la hora se nos está yendo, se nos ha ido casi, con lo que pasa en el siglo XX. He comentado antes que los obispos alemanes se reunieron entre 1974 y 1980, 6 años de reuniones, con la Gran Logia de Alemania, para llegar a la conclusión de que era imposible la doble pertenencia. Ya publican su documento en el 80. Y acaba diciendo: no es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Antes de eso lo argumentan bastante con detalle. En los años 80 sigue siendo condenada, porque cuando se publica el nuevo Código de Derecho Canónico no se menciona de manera expresa a la masonería, pero a la vez que se publica el nuevo código aparece una declaración de doctrina de la fe que empieza con las palabras quasitum est, se ha cuestionado, donde lo que dice esta congregación es que se ha cuestionado si la no mención expresa de la masonería en el nuevo código significa que al fin se ha alcanzado la posibilidad de esa doble pertenencia. Y dice la congregación: no es así. Ocurre que en el nuevo código se ha adoptado un criterio distinto, pero está condenada en cuanto que se habla de aquellas asociaciones que maquinan contra la Iglesia. Por si quedaba alguna duda, hay una declaración expresa del asunto. Y bueno, termino con la frase más contundente de este documento, que puede encontrar cualquiera en Internet. Declaración sobre asociaciones masónicas de 1983, concretamente del día 26 de noviembre del 83. Y dice que los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Esto no es que sea lo más concluyente que se ha escrito sobre el tema, pero es bastante claro. Solo que además viene a sumarse a los cientos de documentos anteriores que, como es natural, no se han derogado nunca. Un masón francés le pidió al Papa actual que esta declaración del 83 la suprimiera. Por cierto, que está firmada por el entonces cardenal prefecto, Joseph Ratzinger, y por Juan Pablo II como Papa, naturalmente, que también la firma. Pues, no se le hizo caso a este señor, y la declaración, como todo lo anterior, sigue en pie. Regulación legal, pues ya lo he explicado. En cuanto a legalidad, están inscritos aquí en España, concretamente en el registro de asociaciones, o sea, es legal. Otra cosa es que sea legítimo, y aquí es donde se produce ese divorcio entre doctrina de la Iglesia y legislación nacional. Y en cuanto a lo religioso, sin embargo, pues se ha mantenido hasta el presente la condena pontificia clarísima, la condena de la Iglesia, con la excomunión. Hay un matiz, y es que en el 83 lo que dicen es que el masón está en pecado grave, no puede comulgar. Pero esto no es una excomunión ante sentencia, que solo puede levantar, bueno, en los casos más antiguos decían las declaraciones pontificias que solo el Papa, y en caso de muerte a un masón. Luego ya, como toda excomunión, pues tienes que ir al obispo, no puede ser cualquier sacerdote el que te levante la excomunión. El Concilio Vaticano II decidió reducir al mínimo el caso de excomuniones. Y en el 83 lo que vemos es que, para el caso, no es excomunión, pero es pecado mortal. Luego, no puedes ser a la vez católico y masón. Si quieres volver al seno de la Iglesia, tendrías que hacer como con cualquier pecado mortal, confesarlo, con propósito de enmienda, y salir de la secta, porque si no, no se te puede dar la absolución. O sea que sigue siendo incompatible. ¿Cómo puede ser que un cristiano se proclame católico y masón? Pues no puede serlo. A no ser que, como comentábamos antes, pues en un ejercicio de puro relativismo moral y religioso, igual que mucha gente va a comulgar en pecado porque no les importa un bledo, y han hecho de su capa un sabio hace tiempo,
pues el masón decide hacer lo mismo. Y bueno, no le importa. ¿Cuánta gente comulga en pecado mortal hoy en día? Pues es difícil saberlo. Pero en una misa recuerdo hace años que decía el sacerdote: si viéramos los confesionarios tan llenos de gente como la fila de los que van a comulgar, sería extraordinario. Porque aquí hay gente de la parroquia y no vienen aquí no se confiesan. Lo dijo, pero comulgan. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en las últimas décadas, un relativismo moral y religioso tremendo, que claro, es lo que hace posible que a día de hoy pues se pueda comprender que el masón se proclame católico. Delante de mí lo ha hecho alguno. Uno me decía en una reunión delante de 80 personas: a mí ayer me pusieron la ceniza porque era el miércoles de ceniza. ¿Y con eso qué me quiere usted decir? Bueno, realmente no sé qué me quiere decir. ¿Qué significado tuvo para usted esa imposición de la ceniza? Desde luego no la que tiene para un católico, por más que usted diga que lo es, claro. Y con esto pues se nos ha ido la hora y bueno, es un resumen muy sucinto de lo que la masonería es y cuál es su legado.